Nueva Delhi, a la primerísima edición de Martes de Poesía. Gracias a Gustavo por sus grandes esfuerzos por este ciclo de conferencias que va a tener lugar hasta finales de agosto. Tenéis traducción simultánea al inglés, si quieren coger aparatos. Sí. Pues le doy la palabra a Gustavo, a que presente a la conferenciante Eva González de Lucas, que va a hablar sobre Novia Fuertes. Gracias, Gustavo. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Efectivamente, hoy, por primera vez, iniciamos un nuevo espacio en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, que esperamos que tenga mucho éxito, porque, como sabéis, en el Cervantes ya existe un espacio para el cine, se llama Jueves de Cine. Entonces, siguiendo con la misma idea, queremos crear un día, al menos un día al mes, para dedicarlo a la poesía. Entonces, desde el día de hoy, todos los meses, el tercer o el cuarto martes de cada mes, vamos a tener una conferencia sobre poetas o españoles o hispanoamericanos. Entonces, la conferencia inaugural va a ser sobre Gloria Fuertes y tenemos el enorme placer de contar para esta conferencia con Eva González de Lucas. Eva González es de mi pueblo, somos coterráneos de Valladolid, a mucho honor, yo creo. Y Eva, además, tiene el enorme mérito de ser la primera persona que trabajó o introdujo el Instituto Cervantes aquí, porque Eva González, antes de ser profesora, como es del Instituto Cervantes de Nueva Delhi, fue la encargada del aula Cervantes. Durante 3 años, desde el año 2004 hasta el año 2007, ella fue la persona que llevó a cabo la labor de introducción del Instituto Cervantes, y eso es algo que yo creo que todos le tenemos que agradecer. Muchos estamos aquí gracias a la enorme labor y a la enorme tarea que ella realizó aquí. Ella estudió Filología Hispánica en la Universidad de Valladolid, terminando en el año 1994, y ha trabajado como profesora de lengua y de literatura española y hispanoamericana en diferentes lugares. Como he dicho, desde el año 2004 al 2007 fue la encargada del aula Cervantes en la Universidad de Genio, y desde el año 2008 hasta la actualidad es profesora titular en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi. Ella nos va a hablar sobre una poeta, porque ella prefiere llamar poeta que poetisa, que es muy conocida en España, pero no lo es tanto en el extranjero. Y es conocida por una faceta que ella va a tocar, que es la literatura infantil, pero no solamente por eso. Y como ella va a comentar en su conferencia, mucho mejor que yo, por supuesto, va a explicar el contenido profundo de su poesía, más allá del cliché de poetisa o poeta infantil. Entonces, me gustaría dar la palabra a Eva González de Lucas. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a empezar esta charla expresando mi agradecimiento a todos ustedes y a todos vosotros y vosotras por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí, a esta sesión inaugural de los martes de poesía en el Instituto Cervantes. También quiero agradecer al propio Instituto Cervantes, a nuestro director don Óscar Pujol, a Gustavo Lozano, a Nitesh Gurbani, su interés y apoyo en esta iniciativa, y sin olvidarme de la profesora Mini Saune por su paciente labor y eficaz de traductora. Tengo que explicar también que en el momento de gestarse esta idea de martes de poesía y decidirse cómo serían estos martes y estas charlas, pensamos que estaría bien dirigirlas a un público amplio e internacional, tanto indio como hispano, como a todos los demás. Y por eso, mientras preparaba esta ponencia, me he visto a veces en la tesitura de tener que aclarar detalles
que para parte del público serán sobradamente conocidos, pero he supuesto que no para otros. Así que confío en la paciencia de los primeros. Bueno, en realidad confío en la paciencia de todos. En ese sentido y en definitiva, el propósito es que prevalezcan en mis palabras la intención divulgativa y sobre todo el homenaje a la figura de Gloria Fuertes. Enseguida, pues... un momentito. Enseguida voy a definir a grandes rasgos y, aprovechando algún poema de la autora, las líneas maestras de su labor de poeta, y también comentaremos alguna de sus poesías. Y al final, como no sé si se ha dicho, nuestros estudiantes interpretarán para todos ustedes una muestra mínima de algunos de sus textos más conocidos. Se dice que Gloria Fuertes nació en 1917 o 1918, en Madrid, en una familia muy humilde, sin domicilio fijo a causa del trabajo de su padre, que en algunas versiones de su vida era portero, era choquidar. También nos cuenta la autora que su madre era modista y que tuvo varios hermanos, entre 6 y 9, según versiones contradictorias de su biografía, que ella misma se encargaba de difundir con guasa y con humor negro a partes iguales. Lo que sí es cierto es que finalmente se convirtió en la única superviviente de todos ellos, y que esto marcaría también la constante de la soledad que se aprecia en su obra poética. Una soledad unida a la sensación de desamor, ambas combatidas, sin embargo, con un gran sentido del humor, reflejado en un característico uso ingenioso y aparentemente espontáneo de la palabra y de la rima, que es el rasgo por el que popularmente más se la conoce y por la que en parte se la ha caricaturizado en los medios de comunicación. Porque Gloria Fuertes, a raíz de su obra poética dirigida a público infantil, que comprende varios libros, todos ellos con un gran éxito de ventas, un éxito que comparten sus libros para adultos, y también por su participación estelar en varios programas de televisión española, infantil sobre todo, en los años 70 y 80, alcanzó gran fama mediática en edad ya madura, cuando una beca de la Fundación Juan March le permitió comenzar a vivir únicamente por y para la literatura. Pero, a pesar de todo esto, el respeto por su trabajo de la mayoría de intelectuales tardaría más en llegar, y lo haría antes en los Estados Unidos, donde ejerció la docencia universitaria, y en América Latina. Hago hincapié en América Latina porque no su primer libro, pero sí su primera antología, la publicó en 1954 en Caracas, en Venezuela, y Pablo González Rodas, profesor colombiano encargado de la edición de su libro Historia de Gloria, nos da fe, en la introducción de ese mismo libro, de la difusión del trabajo de la autora en otros países de habla hispana. Afortunadamente, también es cierto que tuvo desde el principio, entre los escritores de su país, España, pocos pero magnos partidarios, gente importante del mundo de las letras. Ella en realidad solo perteneció, y muy fugazmente, a un movimiento poético, un movimiento efímero pero intenso, llamado postismo, y fue el único del que formó parte voluntariamente, al menos. En su prólogo a Obras incompletas nos cuenta: fui surrealista sin haber leído a ningún surrealista. Después, aposta, fui postista, la única mujer que pertenecía al efímero grupo de Carlos Edmundo de Ory, Chicharro y Cernesi. La postista que irremediablemente iba para modista, nos dice ella misma, haciendo alusión a sus orígenes, con una de sus típicas rimas.